Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busquen las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, de estas cosas. A buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Le voy a pedir que mantengamos abiertas nuestras Biblias ahí en el pasaje de Lucas que acabamos de leer. Un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Las enseñanzas que contiene este pasaje de Lucas nos son muy familiares a la mayoría, si no es que a todos nosotros. Y lo son porque mucho de lo que el Señor Jesús predicó en Judea meses antes de su muerte, y que Lucas registra en este capítulo 12, ya las había predicado el Señor mucho tiempo antes en Galilea, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. De hecho, si se fija usted, no sé si su Biblia sea de las Biblias que tienen entre paréntesis los pasajes paralelos en el Evangelio. Hay Biblias que tienen impresas en los subtítulos, entre paréntesis, el pasaje del que es paralelo. Y si se fija, este pasaje de Lucas a partir del versículo 22 es un mensaje paralelo, directo, de Mateo 6, del 25 al 34. ¿Sí? Esto que registra Lucas, que pasó en Judea, es un pasaje paralelo, directo, de Mateo 6. Mateo 6 ocurrió históricamente en Galilea, mucho tiempo antes, y lo que conocemos como el Sermón del Monte. Es decir, son ocasiones distintas en las que el Señor Jesús predicó de las mismas cosas. Con tiempo usted puede comparar en su casa estos dos pasajes y verá que son exactamente iguales. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que las enseñanzas sobre el afán
y la ansiedad eran tan importantes en la predicación del Señor Jesucristo, eran tan centrales a la predicación de Jesucristo, que cada ocasión que tenía el Señor Jesucristo hablaba de ellas. Al Señor Jesucristo no le importaba repetir la misma enseñanza a gente que no la había enseñado. Y eso es una realidad y eso me conforta de cierta manera, porque yo hago a veces lo mismo. Es decir, hay sermones que yo predico y que son los mismos en audiencias distintas, porque siento que va a ser de utilidad para la gente que lo escucha. Y entonces, leyendo esto y comparando los evangelios, digo, bueno, el Señor Jesús hacía también lo mismo. Él repetía las enseñanzas a gente distinta cuando la enseñanza era importante. Ahora, la clave para entender el pasaje que hoy tenemos ante nosotros, y que reitero, nos es muy familiar, enseñanzas como la de no estar ansiosos por nuestra vida, enseñanzas como la de tomar como ejemplo a las aves del cielo y a los lirios del campo, enseñanzas como buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá a nuestra vida por añadidura, enseñanzas como poner nuestro corazón en los tesoros espirituales, porque dice la Biblia, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. La clave, pues, para entender todas esas enseñanzas son comprender tres frases que el Señor expresa en estos 13 versículos del Evangelio de Lucas. A lo largo de estos 13 versículos, el Señor Jesucristo expresa tres frases que debemos comprender para comprender como un todo la enseñanza de Lucas 12, del 22 al 34. Y estas frases están primero en el versículo 22. El Señor Jesucristo dice, no os afanéis. En el versículo 29, el Señor Jesucristo dice, no os preocupéis. Y en el versículo 32, el Señor Jesucristo dice, no temáis. No os afanéis, no os preocupéis, no temáis. Si podemos entender por qué y en qué sentido dice estas frases el Señor Jesucristo, vamos a entender cabalmente la enseñanza de esta porción del Evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. En estos versículos vamos a meditar hoy y 2 domingos más para poder vivir sin ansiedad. ¿Usted quiere vivir sin ansiedad? Escuche, entienda, asimile y atesore el mensaje que daremos en nombre de Dios estos 3 domingos. Vamos a suspender, obviamente, el próximo domingo y el siguiente, porque son Semana Santa. Vamos a retomar, primero Dios, en 3 semanas, este estudio que iniciamos hoy. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, porque nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, a ser claros al exponerla. Permite que tu siervo, con tu dirección, con tu iluminación, pueda llevar fielmente el mensaje tuyo a tu pueblo. Y permite que estemos dispuestos a recibirlo y hacerlo parte de nuestras vidas. Para gloria tuya
y bendición nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Ya en un sermón anterior sobre ansiedad también predicamos, pero en otro enfoque. Dijimos que el saludo más común que el Señor daba a sus discípulos tiene que ver con estas frases. Casi siempre el Señor Jesús empezaba la enseñanza a sus discípulos, o cuando se encontraba con ellos, lo primero que decía era cualquiera de estas tres frases.